Hola, soy el hijo de Sam y te invito a entrar al mundo retorcido. La noche del 2 de septiembre de 1873 no fue tranquila para Manuel Antonio Botero, campesino habitante de El Aguacatal, zona rural de Medellín, pequeña ciudad para aquella época. Aparte del tintineo de la lluvia que golpeaba su techo, unos quejidos a 100 metros de su casa lo tenían inquieto. Pensó que tal vez Virginia Álvarez, habitante de la casa de los Escobar, sus vecinos, aún seguía con ese maldito dolor de muela que la aquejaba desde hacía días. Con ese pensamiento tranquilizador se dispuso a descansar. Nunca pensó que lo que escuchaba en realidad era la muerte, que con su hacha asesina en vez de guadaña se paseaba por los pasillos de la familia vecina, y que sería el comienzo de una historia de terror que sacudiría los cimientos morales de la parroquiana capital antioqueña de la época y que 150 años después hoy recordamos. El crimen del Aguacatal. Medellín, capital del departamento de Antioquia, es hoy una de las ciudades más pujantes de Colombia. Con cerca de 2.6 millones de habitantes, es una región laboriosa, industrial, turística y con una proyección de futuro impresionante. Pero para la época de los acontecimientos no era así. De hecho, para finales del siglo XIX, la capital antioqueña no pasaba de 30.000 habitantes. Todo se concentraba en el centro, y el escenario de la tragedia estaba en un lugar muy lejano. Zona rural habitada por campesinos madrugadores, hacendosos y humildes. A la mañana siguiente, muy en la madrugada y antes de seguir su camino a Medellín, Manuel Antonio decidió pasar por la casa de sus vecinos para conocer la razón de los lamentos de la noche anterior. Las puertas y las ventanas estaban cerradas, pero alcanzó a escuchar una especie de quejidos secos que por unos segundos interrumpieron el silencio del lugar. Miró hacia adentro y pese a la oscuridad, vio a varias personas acostadas en la sala. Prefirió no hacer ruido, pues pensó que seguían durmiendo. Algo que le llamó poderosamente la atención fue una mancha de sangre en la puerta de la casa. Aunque era muy evidente, concluyó con justa razón que por fin Virginia se había sacado la muela de sus tormentos, acompañada de lamentos y quejidos. Otro protagonista de esta historia es Tomás García, un obrero que iba a hacer unos trabajos en la propiedad, pues la familia estaba en proyectos de ampliar la casa. Se extrañó que nadie diera señales de vida, por lo que decidió asomarse por una ventana. Nada en este mundo lo había preparado para lo que verían sus ojos segundos después. Distinguió los cuerpos de dos mujeres tirados en el piso y además vio sangre, mucha sangre. Más tarde se enteraría de que se trataba de Juana, ya difunta, y María Teresa, en estado agónico. Vio también a dos niños yendo de un lugar para otro, llorando y llamando a su madre, pero la escena era más dantesca de lo que se imaginaba. En realidad, la casa de los Escobar era el escenario de una masacre sin precedentes en una ciudad más acostumbrada a la tranquilidad de la vida sin afanes que a los azares de la violencia. Regados por el piso, el obrero vio los cuerpos de 6 buenos cristianos. Virginia Álvarez, de 36 años, su esposo Melitón Escobar, de 48, Sinforiano Escobar, de 22 años e hijo de los dos anteriores, Juana Echeverry, de 63 años y madre de Virginia, Teresa Ramírez, de unos 15 años, y María Ana Marulanda, de unos 36 años,
quien era la sirvienta. Pronto, la noticia del trágico acontecimiento se extendió como onda sísmica por toda la pequeña comarca. La casa de la lejana zona del Aguacatal se fue llenando de curiosos y llegaron las autoridades. De inmediato comenzaron las pesquisas, que fue toda una novedad para la época. Los investigadores encontraron debajo de la cama el hacha homicida que hoy conserva el Museo de Antioquia. Gozaba la familia Escobar de ciertas comodidades por el valor de sus tierras y el tamaño de su hacienda, aunque no eran ricos, hemos de aclarar. Además eran estimados, respetados y apreciados por sus vecinos. La casa era pequeña, de 6 metros de largo y 4 de ancho. Allí vivían 8 personas, pero en algunas oportunidades eran más, como en la noche de los acontecimientos. Su creciente fortuna y la necesidad de ampliar el espacio vital los empujaría a contratar los buenos oficios del obrero Tomás García, que sin proponérselo sería el testigo de excepción del horror aquella mañana aciaga del 3 de diciembre de 1873. Según el autor del libro El crimen del Aguacatal, Francisco de Paula Muñoz, y primer narrador de los hechos, Virginia era la directora de una escuela de niñas. Melitón había sido fuerte y laborioso en su juventud, aunque en su madurez se volvió medio loco por una fiebre sufrida años atrás. Según Francisco de Paula Muñoz, vivía melancólico y triste. Decía no tener corazón y no se cortaba las uñas de los pies porque por ellas pensaba. Incluso en una época manifestó su intención de ahorcarse. Esto de su locura lo pondrá el primero en la línea del foco de los señalados, como lo veremos más adelante. Doña Juana era una mujer mayor, viuda y madre de Virginia. Era bondadosa, tímida y cumplía el papel del médico ordinario de la comarca, razones todas que la hacían acreedora de las simpatías y el amor del vecindario. Sinforiano, de 22 años, hijo de Virginia y Melitón Escobar. Era soltero, bueno y simpático, y el hombre de la casa, en el sentido de que Melitón, como ya dijimos, no estaba en sus justos cabales como para responder por el apellido. Teresa, de 15 años, había vivido toda la vida en la casa de los Escobar, lo que podría hacer presuponer que no eran familia, o por lo menos el autor no lo dice. Y, siempre según el testimonio del investigador Francisco de Paula Muñoz, era medio idiota y de constitución endeble. Por último, María Ana, de 36 años, conocida como Martucha, era la sirvienta de la casa y trabajaba allí desde mitad de noviembre, 15 días antes del horror. Procedía de Río Negro y llegó hasta el Aguacatal acompañada de su hijo. A las 5 de la tarde, los cadáveres fueron trasladados a lo que es hoy el centro de Medellín, en medio de una concurrencia numerosa y aterrada. Se veía la consternación en todos los semblantes, y no se desprendía de la multitud más que el murmullo de los comentarios y algunas expresiones de conmiseración y de lástima. Entre toda esa baraúnda de personas estaba Daniel Escobar, sobrino de Melitón. El perfil de las víctimas les permitió a las autoridades sacar una lógica y fundamentada hipótesis. Como Melitón estaba loco, en un arrebato de locura había tomado el hacha para atacar a su familia.
Esa conjetura hizo que la ciudad se dividiera en dos, loquistas y antiloquistas. Los primeros argumentaban que como no se habían robado nada ni había señales de que las puertas y ventanas hubieran sido forzadas, la matanza la cometió un miembro de la familia y todo apuntaba, ¿cómo no?, a Melitón, el loco. Incluso decían que él y Sinforiano habían muerto tras una lucha. Los antiloquistas argumentaban que era imposible que un loco hubiera herido con tanta precisión, nada más que en la cabeza, a todas sus víctimas, sin dejar ni una sola viva. Insistían que debió haber un robo, pues eran personas acomodadas. Luego lanzaban una pregunta contundente en sí misma. ¿Y al loco, quién lo mató? ¿Quién lo mató? Daniel Escobar, el sobrino de Melitón, contó a las autoridades que se había salvado de milagro de perecer en la horrenda noche, pues la tarde del martes había estado en la casa. Era un muchacho de escasos 20 años y de buen ver, al parecer muy cercano a Sinforiano. El día anterior a los acontecimientos estuvo en la casa de los Escobar ayudando a sembrar unas yucas. La familia lo había invitado para que pasara allí la noche y él, como cosa providencial, no había aceptado. Todo indicaba que no estaba implicado en el asunto, pero se esperaba poder deducir de sus declaraciones alguna pista sobre los ejecutores del hecho. Su testimonio, rememoró Muñoz, no suministró luz alguna, pero el joven tuvo actitudes inquietantes que comenzarían a dar ciertos indicios de lo que estaba pasando y que permitieron ir más allá de las conjeturas. Daniel se mostró muy impaciente por terminar las labores agropecuarias en la casa de los Escobar. Su inquietud tenía una justificación. Entrada la noche, era natural su deseo de ir a acompañar a su madre, que estaba sola. Se notó en su narración encogimiento y vacilaciones. Se justificó esa actitud dada su corta edad y la peculiar timidez de su carácter. El martes 9 de diciembre, 7 días después del asesinato y tras minuciosas investigaciones judiciales en la escena y de entrevistas a posibles sospechosos, se ordenó un allanamiento en la casa de Daniel Escobar. Los investigadores por primera vez habían contemplado al joven como sospechoso. El allanamiento permitió incautar 2 cachiporras y unos pantalones grises ensangrentados. Inmediatamente Daniel fue detenido, junto con otros presuntos implicados. Finalmente, gracias a los eficientes interrogatorios y con todas las pruebas en su contra, el 31 de enero de 1874, Daniel se derrumbó. Entre lágrimas confesó toda la macabra verdad. En su libro El crimen del Aguacatal, Francisco de Paula Muñoz recopila los pormenores de la confesión. Todo se debió al cobro de 3 pesos que Sinforiano le acreditaba al acusado, un dineral para la época, dada la desproporción del follón que desencadenó. Ante la insistencia de que Sinforiano le devolviera lo debido, este se puso como loco, tomó el dinero y se lo arrojó en la cara a su primo. Esto enfureció mucho más a Daniel, quien le dijo que si bien era pobre, también tenía dignidad como para dejarse humillar de semejante manera. Y de las palabras pasaron a los hechos. Melitón el loco, tío de Daniel, fue despertado por los gritos y el estropicio. Según Daniel, toda la familia comenzó a atacarlo. Sinforiano con un taburete, María Ana con un regatón y Virginia le arrojó algo caliente en la cara, frijoles, café o algo parecido. Siempre, en palabras de Daniel, viéndose atacado por esas 4 personas, respondió a un empujón de Virginia, arrojándola contra la puerta. Al esquivar un golpe de María Ana, se fue de espaldas. Fue ahí donde tocó por primera vez el hacha. Es en ese preciso momento cuando empieza el desmadre y se desata la de Dios es Cristo. Daniel tomó el hacha y viendo que Sinforiano se acercaba a atacarlo una vez más,
le dio un golpe seco en la cabeza. Cayó encima de una cama, boca abajo. Luego siguió con Melitón, a quien atacó en el brazo. Entonces, como quien juega a la gallina ciega, siguió tirando hachazos a todos y en toda dirección, hasta que dio con ellos en tierra. Tomó la precaución de dar a los heridos fuertes golpes en la cabeza, siempre con el lomo del hacha, nunca con el filo. Aseguró además que siempre actuó solo. El 1 de marzo de 1875 el caso se cerró y se conoció el veredicto del jurado. Se declara a Daniel Escobar autor principal de 6 asesinatos, de un robo, de una herida con circunstancia de asesinato y del delito de cuadrilla de malhechores. Se le condena a 10 años de presidio que sufrirá en el establecimiento respectivo, 69 años y 2 meses de arresto que sufrirá en la cárcel pública de esta ciudad, 16 años de confinamiento que sufrirá en el distrito de Nare y 1 año y 2 meses de aislamiento. A diferencia de Kenneth Allen MacDuff, más conocido como el asesino de la escoba y cuya historia será el tema de nuestra próxima entrega, Daniel no murió en la cárcel. Por lo general, este tipo de personajes y sucesos son el germen de las leyendas urbanas más inverosímiles, y esta no iba a ser la excepción. Y la leyenda se gestó, nació y creció cuando se fugó de la cárcel de una manera que no es clara, pues dicen que se habría construido una escalera con los huesos que le sobraban del almuerzo. Cosas sin fundamento de ninguna naturaleza, pero muchas leyendas nacen del absurdo. Basados en la investigación del periodista Juan José Hoyos, que a su vez se basa en la obra de Francisco de Paula Muñoz, Escobar huyó de Medellín con destino a Urrao, un municipio al suroccidente del departamento de Antioquia. Allí se ganó el afecto de los ciudadanos e incluso se dice que les contó a varias personas, con lujo de detalles y teatralidad, cómo mató a la familia. Daniel vivió en Urrao hasta el final de sus días. Allí fue un reconocido ciudadano, se casó y parece que fue un esposo y padre ejemplar, pero todo hace parte de la leyenda. Como también hace parte de la leyenda que Pablo Escobar, el capo, no solo compartía apellido con la familia protagonista de esta historia, sino que también se había obsesionado con los sucesos de aquel día. De hecho, su libro de cabecera en la catedral era el de Muñoz con notas marginales de su puño y letra. Para más coincidencia, Escobar nació un 2 de diciembre y fue dado de baja exactamente el mismo día, pero 120 años después del comentado suceso. Aunque este hecho conmocionó significativamente a la Medellín de la época, no es el único. 95 años después del crimen que nos atañe, ocurrió el de Ana Agudelo, una chica de 23 años que perdió la vida de forma trágica en el edificio Fabricato del centro de la ciudad. Entérate de qué fue lo que le pasó siguiendo el enlace que te dejamos al final del presente video. A modo de conclusión, se tiene entendido que en esta, la casona donde sucedieron los hechos aquí narrados, y por más de 70 años funcionó el famoso y reputado restaurante La Aguacatala. Por lo menos de eso se jactaban sus dueños en un folleto repartido entre sus comensales. En 2006 la casa fue demolida para construir, sobre sus recuerdos y fantasmas, el centro comercial Santa Fe.